Hola, bienvenidos y bienvenidos a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las personas migrantes. Se calcula que alrededor del mundo hay 272 millones de personas migrantes y obviamente México, como sabemos, es un país importante, relevante para este tema, ¿no? Tenemos 4 expertas invitadas a quien me da mucho gusto presentar. En primer lugar, presento a Rita Marcela Robles Benítez, quien colabora en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba como enlace para la incidencia y es defensora y promotora de derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México. Bienvenida, Rita, y gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias. Buenos días. Buenos días. En segundo lugar, presento a Carolina Jiménez Sandoval, subdirectora de investigación para América Latina en Amnistía Internacional, con sede en México, y a partir del 1 de agosto asumirá el cargo de presidenta electa de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Igualmente que estés aquí, gracias. También presento a Blanca Aguilar, quien es coordinadora de salud regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación Regional para México y América Central. Anteriormente fue asesora de salud, migración en la misma institución. Bienvenida, Blanca, y gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Finalmente, Lorena Guzmán Elizalde, coordinadora para los temas de migración y de desplazamiento interno del Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación Regional para México y América Central, quien ha colaborado en organismos internacionales como Oxfam y la Organización Internacional para las Migraciones en México. Bienvenida, Lorena. Gracias. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el primer bloque está destinado a dar una introducción general al tema. Y Rita, me gustaría que nos comentaras, que empezaras por explicarnos a nosotros y al público que nos ve, ¿quiénes son las personas migrantes? Bueno, las personas migrantes son todas aquellas personas que en algún momento, por alguna situación determinada, tienen que salir de sus países de origen, que es como se les nombra, pues ya sea para tratar de encontrar a lo mejor un trabajo digno que les permita resolver cuestiones de la vida diaria, sacar adelante a los hijos, a las hijas, o en su caso porque hay a lo mejor un tema de cambio climático, puede ser que se haya presentado alguna sequía muy fuerte en el lugar donde viven, o que se hayan presentado inundaciones derivadas a lo mejor de un fenómeno natural como un huracán. Y eso hace que ellas se tengan que movilizar, ¿no? En algunas ocasiones podrá haber alguna migración forzada derivada de algún conflicto armado, de alguna invasión, de una situación de guerra, y ahí tal vez estaríamos hablando sí de migración forzada, de una persona migrante forzada que en su momento se convertirá en una persona refugiada en el país al que llegue, ¿no? Entonces, más o menos eso podríamos decir como en términos generales lo que es una persona migrante. Gracias. Carolina, no sé si nos puedas explicar por qué México es un país de origen, tránsito y destino. ¿Qué significa esta diferencia? Bueno, yo creo que México, cuando uno ve el mapa mundial de las migraciones y cuando lo ve además de hace unas cuantas décadas, México tiene ciertamente un rol o un lugar muy peculiar, que es justo lo que mencionas, Roberto, de ser un país en donde confluyen básicamente casi todos los tipos, ¿no?, de migraciones que uno conoce. Obviamente, ¿no?, desde hace muchos años la situación económica, tanto de México como de otros países, implicó que comenzaran a migrar mexicanos, principalmente hacia Estados Unidos, en lo que es un fenómeno tal vez muy tradicional, es decir, personas que vienen de países con economías más débiles o más precarias, se movilizan a través de una frontera hacia el vecino,
¿no? Que tiene fuentes de empleos en las que se pueden generar ingresos muy diferentes a los que se ingresa en su país de origen. Y por eso esa migración México-Estados Unidos es, como digo, tradicional, histórica, etcétera. Pero la migración nunca es estática, la migración siempre es dinámica, y eso hizo que en el caso mexicano, ese flujo de mexicanos hacia Estados Unidos también se fuese transformando con el tiempo, ¿no? Y hemos visto que México es también un país de retorno, ¿no? Muchos de los mexicanos que fueron a Estados Unidos o que solo fueron de forma temporal han vuelto a México, ¿no? Y hasta hace cierto tiempo era una migración, una tasa de migración casi cero, ¿no? Iban muchos mexicanos, pero también se volvían muchos. Esto está, por cierto, comenzando a cambiar. Nuevamente estamos viendo un incremento de la migración mexicana hacia Estados Unidos, pero también por su ubicación geográfica. México es un país clásicamente de tránsito, ¿no? Como bien decía Rita, hay muchísima migración forzada, y si tomamos en cuenta lo que sucede en el Triángulo Norte de Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala y Honduras, pues entendemos que son miles de las personas y las familias que salen de estos tres países y que por el tipo de migración que realizan cruzan México, ¿no? Utilizan México como ese puente para llegar a Estados Unidos. Eso convierte a México en un país de tránsito, pero no todos llegan a Estados Unidos o no todos quieren llegar a Estados Unidos. Hay también una migración de Centroamérica e incluso de otros países que ven en México una posibilidad, ¿no? Para quedarse, para tener un proyecto de vida, para un trabajo temporal, como es el caso de los trabajadoras agrícolas que por muchos años también han estado trabajando en el sur mexicano, y eso hace que México también sea un país de destino. Entonces México está es un polo de atracción, es un país de tránsito, es un país de origen, lo cual hace que ciertamente en términos migratorios el país tiene la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas para todos los flujos migratorios que confluyen en su territorio, y es lo que obviamente desde una perspectiva de derechos humanos siempre queremos ver. Claro, gracias. La complejidad del fenómeno migratorio en México, pues queda clara con tu intervención, ¿no? Por cómo hay personas que migran desde México, hay personas que vienen y quedan aquí, o hay personas que transitan por México para llegar a otro lado. Lorena, un tema importantísimo también lo del estatus migratorio. ¿Qué significa cuando hablamos del estatus migratorio y por qué es relevante para la protección de los derechos? Pues el estatus migratorio de una persona migrante se refiere a si esa persona, digamos, a grandes rasgos, entró con una visa o con un permiso para poder ingresar, para poder transitar por el territorio. Eso es importante porque, bueno, hay una titularidad, ¿no?, de ciertos derechos que muchas veces las personas piensan, bueno, una persona con una visa, entonces tiene cierta titularidad y entonces legalmente se le puede, digamos, apoyar o facilitar el acceso a esos derechos. En el CICR nosotros hablamos que las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, esos derechos se tienen que ser reconocidos y específicamente cuando hablamos, por ejemplo, de acceso a servicios esenciales o humanitarios, como también nosotros los llamamos, como es el acceso a la salud, tiene que ser independiente a esa situación regular o irregular de una persona. Es decir, los derechos están por encima de una condición migratoria de cualquier ser humano que ingrese o transite por el país. Gracias, Lorena Blanca. Bueno, ya nos mencionaba Lorena sobre la importancia, digamos, del estatus migratorio, pero que, digamos, no debe ser un pretexto para negar los derechos de los cuales somos titulares todas las personas que vivimos o estamos en México por el principio de universalidad. Y esto se relaciona mucho con la no discriminación, ¿no? ¿Qué significa cuando hablamos de que las personas migrantes no deben ser discriminadas por su estatus migratorio para la protección de los derechos? Yo creo que en principio significa que todas las personas tienen derecho al acceso a la salud bajo los mismos criterios de universalidad e igualdad, cuales también están sustentadas en las leyes o los derechos universales en resoluciones de las Naciones Unidas sobre el acceso sanitario universal independientemente de su estatus migratorio de una persona.
En este sentido, las leyes, incluso en México, o como la Ley General de Salud, establece muy claro que el Estado debe de garantizar el derecho al acceso a la salud, independientemente de su situación migratoria y bajo esos principios de universalidad e igualdad. Rita, este tema también se vincula al que mencionaba Blanca, la de no discriminación, la igualdad en el acceso a los derechos, con un tema cultural también, ¿no? Hay racismo, xenofobia, muchos prejuicios en contra de los migrantes. ¿Cómo es que estas, bueno, lacras culturales que todavía existen afecta la titularidad y el goce de los derechos de las personas migrantes? Bueno, fíjate que esa pregunta es muy interesante y yo creo que ahí hay que mirar también cuestiones históricas de cómo fueron constituyéndose los estados, ¿no? En el caso mexicano, yo creo que tenemos un punto de partida colonialista que hace que en algún momento se decreten durante nuestro proceso de independencia leyes que expulsan a personas extranjeras, ¿no? Y esto lo fuimos heredando con el tiempo. En la Revolución Mexicana, por ejemplo, estos principios de nacionalismo son muy importantes porque van creando un ideario cultural en donde el extranjero no es bien recibido, pero es ese extranjero invasor, ese extranjero que en su momento explotó laboralmente a la fuerza de trabajo mexicana, o ese extranjero que se apropió de bienes, ¿no? Entonces, digamos que muchas de las cosas que quedaron plasmadas en la Constitución del 17, en donde se excluye al extranjero, van referidas a este perfil de extranjero, ¿no? Al dueño del capital, al dueño de las industrias que estaban entonces, y eso se fue heredando. Y hoy en día yo creo que eso es un tema que lo seguimos viendo reflejado culturalmente en el quehacer social, está muy presente, está muy introyectado este rechazo al extranjero, pero también lo seguimos viendo en las leyes, ¿no? Muchas leyes, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, existen aún artículos en donde se excluye a la mano de obra extranjera, se le limita, se le restringen algunos derechos y esto, bueno, termina reproduciéndose también institucionalmente, ¿no? Entonces sí es un tema que restringe en muchos sentidos porque constitucionalmente todavía existe una normativa que excluye al extranjero, en las leyes que derivan de la Constitución se ve reflejado esto, culturalmente, educativamente se fue trabajando este rechazo en la medida en que se iba construyendo nuestro nacionalismo mexicano, nuestra identidad mexicana, y eso repercute en estos temas de migración, digamos, contemporánea, en donde quienes están huyendo, quienes están movilizando en la región, no son dueños de capital, no son personas que vienen a explotar nada, sino es fuerza de trabajo empobrecida, impactada por las desigualdades que existen en su país, ¿no? Entonces ahí eso es muy importante porque estas ideas terminan excluyendo en sus derechos a las personas, terminan marginándolas y volviéndolas mucho más vulnerables de cómo vienen de sus países, ¿no? Entonces creo que sí es un tema a tratar porque, bueno, las reacciones xenófobas que se puedan registrar en una sociedad pueden ser terribles, ¿no? Y pueden incluso atentar contra la vida, la dignidad de las personas o seguridad física. No solamente negarles derechos, sino llegar a estos puntos en donde se pueden confrontar personas, ¿no? Por el rechazo que existe o la idea que existe de que la persona extranjera puede venirnos a quitar el trabajo o a invadirnos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, ya lo hemos mencionado aquí un poco todas, son personas que de pronto hasta vienen huyendo, ¿no? Eso es lo que podría decir. En lo paradójico, o bueno, lo interesante es que nosotros como mexicanos o mexicanas cuando vamos a Estados Unidos sufrimos esos mismos prejuicios y a veces reproducimos esos prejuicios en México hacia el extranjero que viene a México, ¿no? Digo, lamentablemente es algo que tenemos presente y que hay que cambiar, ¿no? Y bueno, para eso están estos programas también, para explicar y reflexionar sobre estos temas. Carolina, ya como introducción, antes de irnos al primer corte, ya hablamos de la parte, digamos, migración, quiénes son personas migrantes, cuando hay una situación regular o irregular y cómo no debe afectar eso a la titularidad de sus derechos. Pero también el programa está enfocado en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Qué derechos estamos hablando cuando hablamos de este tipo de derechos para las personas que nos ven?
Bueno, los llamados DESC, ¿no? Que es como tratamos de resumir ese largo término, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA hoy en día, porque hacemos una apuesta a que los derechos ambientales sean vistos como derechos humanos, a pesar de que se consideran que son derechos nuevos, si bien claramente tenemos un derecho al ambiente sano desde que la tierra es tierra, ¿no? Desde que el planeta es planeta, son los derechos que el Estado debe garantizar, ¿no? Los derechos que el Estado debe proveer. Cuando hablamos de los derechos económicos, sociales, y culturales y ambientales, estamos hablando de los derechos que como sociedad no tenemos y cultivamos. Hablamos, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la educación, si bien por supuesto cada individuo busca, ¿no? Sus propios caminos educativos, sabemos que el Estado tiene la responsabilidad de proveer, ¿no? de establecer un sistema educativo para que las niñas, niños, adolescentes y eventualmente adultos puedan acceder a ese derecho tan fundamental. El derecho al trabajo, ¿no? O el derecho a la salud, igualmente sabemos que los individuos podemos, ¿no? y tenemos facultades para proveernos esos derechos, pero son derechos que por su naturaleza el Estado está en la obligación de garantizar y tienen una afectación a nivel colectivo, que es lo que justamente determina, ¿no? La provisión de estos derechos es lo que termina determinando si las sociedades pueden considerarse sociedades de bienestar, sociedades prósperas, o por el contrario, ¿no? Sociedades en donde vemos grandes déficits en sus niveles de bienestar socioeconómico. Creo que, y en esto hago la publicidad, me parece súper importante hablar de los temas DESCA y la migración, porque están tremendamente interconectados con todo lo que es el camino migratorio. Muchísimas de las personas con las que nosotros día a día trabajamos huyen de sus países, no solo por temas de violencia, que esto está plenamente documentado, especialmente si vienen de Centroamérica, sino también por el gran fracaso de sus países en proveer DESCA. Estamos hablando de niños que no tienen acceso a la educación, de familias que no tienen acceso al trabajo, de comunidades enteras que no tienen acceso a la salud, y por lo tanto la migración forzada es el resultado, ¿no? De que no puedes tener un proyecto de vida mínimamente decente en tu comunidad de origen y terminas migrando, ¿no? Entonces los DESCA, como los entendemos hoy día, están realmente en el corazón, ¿no? O son la plataforma, ¿no? Que permite que las sociedades puedan o no considerarse sociedades de bienestar, sociedades prósperas, y son derechos principalmente, ¿no? Colectivos, pues afectan a la sociedad como un todo. Muchas gracias, Carolina. Pues creo que tenemos una introducción al tema. Hemos discutido sobre temas generales, pero que nos permiten tener una primera aproximación a qué estamos hablando cuando hablamos de los DESCA, o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas migrantes. Y bueno, lo paradójico también, siendo Latinoamérica una región que ha protegido desde hace mucho tiempo los derechos sociales en sus constituciones, pues sigue habiendo un amplio déficit en su cumplimiento y en su protección, ¿no? Bueno, es momento de hacer un primer corte, ya regresamos. Les recuerdo que estamos en su programa Tus Derechos, platicando sobre los DESCA de las personas migrantes. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas migrantes, conocidos como DESCA. Lorena, me gustaría retomar el tema contigo y que nos contaras o nos explicaras de qué hablamos cuando hablamos de flujos migratorios mixtos y por qué es relevante reconocerlos como tales. Dentro del CICR justo hablamos constantemente de la importancia de reconocer dentro de la complejidad de la región estos flujos migratorios mixtos. Los flujos migratorios mixtos significa que tenemos personas con diferentes perfiles, ¿no? Digamos, tenemos en un pasado, un poquito Rita hablaba, ¿no? Del pasado donde había como un perfil principal que son, por ejemplo, hombres solteros, jóvenes, migrando hacia Estados Unidos con fines de desarrollar un patrimonio, regresar, casarse, desarrollar una familia. Digamos que ese es como el prototipo que teníamos, no sé, de la migración de los 70s, los 80s.
Conforme ha pasado el tiempo y se ha complejizado la situación tanto de seguridad, precariedad, ¿no?, en el acceso a los derechos, como lo hablábamos anteriormente, hemos identificado que se van mezclando, se va, digamos, diversificando el perfil de las personas. Por ejemplo, en el 2018, cuando tuvimos como esta caravana muy grande que todo el mundo en México, o por lo menos muchas personas, identificamos como un momento clave. Se hablaba mucho de familias, se hablaba mucho de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Entonces, este perfil no es nuevo, no sucede en el 2018, pero se hace muy visible en el 2018. Y a partir de entonces también nos llama como sociedad a ser como muy amplios en nuestra visión, en comprender que los flujos migratorios están compuestos de mujeres, hombres, niños, familias, personas del colectivo LGBTI, por ejemplo, y entonces es importante como instituciones y como Estado tener también una respuesta diferenciada a estos diferentes perfiles que componen el flujo migratorio. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos que identificar y reconocer que hay muchas necesidades de protección diversas. Tenemos, por una parte, a la persona con a lo mejor una aspiración que va a Estados Unidos a reunificarse con su familia, por decirlo así, ¿no? O con su esposo o esposa que están en Estados Unidos. Y también tenemos muchas otras personas, por ejemplo, que vienen huyendo de una situación de violencia y que ante este escenario necesitan una protección diferenciada a aquella de la persona que va a reunificarse con su familia en Estados Unidos. Entonces, los flujos mixtos se refieren a perfiles y se refieren a necesidades de protección. Sería eso. Muy claro, Lorena, para entender la complejidad del tema. Gracias. Blanca, también un tema que se suele mencionar cuando leemos noticias sobre la migración, se habla de la criminalización de la migración. ¿A qué se refiere este fenómeno? ¿En qué consiste? Pues se podría pensar que, bueno, que las personas que están migrando, no se puede pensar realmente sobre necesidades, el por qué están migrando, y se considera que pueden ser personas que simplemente vienen y que son, y que tienen antecedentes, no sé, de que ser violentos, etcétera, pero en realidad son personas que tienen necesidades de migrar, no por gusto, sino, ya lo hablaba las colegas de Carolina y Rita, mismo Lorena, con necesidades humanitarias que tienen de sus propios países y que migran muchas veces por situaciones de violencia en su propio país o por buscar un refugio, buscar un país donde les dé protección, y que también se proteja básicamente a necesidades básicas y no necesariamente son personas que migran. Ahora hablaban de grupos mixtos donde ya puedes ver familias enteras, menores de edad, a donde no se les puede estigmatizar o discriminar de que son personas con algún antecedente de violencia, no, sino simplemente son personas en situación de vulnerabilidad en la cual migran por alguna necesidad que no pueden ser solventadas o las pueden encontrar en sus propios países de origen. Muy bien, Rita, hay distintos obstáculos, digamos, ya en la práctica, en la vida cotidiana, que las personas migrantes se encuentran para el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, en México, pienso en la dificultad que tienen para obtener la CURP, ¿no?, la clave única de registro de población. Ese es un ejemplo. ¿Qué otros ejemplos nos puedes dar de esos obstáculos cotidianos y a veces insalvables o muy difícilmente de superar? Bueno, yo creo que son muchos los obstáculos. El primero es el desconocimiento de los derechos. No hay como una difusión amplia sobre los derechos que tienen las personas en México, ¿no? Cuando llegan, ellas piensan que por ser extranjeras no tienen derecho a pedir nada, ¿no? Porque están haciéndoles prácticamente un favor.
o están temerosas de pedir ayuda porque si piden ayuda o alguna asesoría se hacen visibles y pueden ser objeto de deportación, ¿no? De detención y de deportación. Entonces, cuando estás salvando la vida, ser identificado cuando te encuentras de manera irregular en un país, pues es de considerarse, ¿no? La decisión de exigir un derecho. Entonces, creo que ese es por un lado. Luego, por otro, se junta con esta pregunta que le hacías a Blanca sobre la criminalización, ¿no? Hay toda una articulación institucional que de pronto, al identificar a una persona que es migrante y que no está pues regular en el país, pues sí alerta y empiezan a cuestionar sobre su situación y a decirles que no tienen derechos, ¿no? Esto lo hemos encontrado mucho en temas de acceso a la salud, o sea, sí es un obstáculo también el desconocimiento de los servidores públicos sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Y luego lo otro son los trámites administrativos, justamente, ¿no? Estos obstáculos administrativos que son terribles, como el caso de la CURP, ¿no? Y eso es terrible no solamente para las personas extranjeras, también para las personas mexicanas, ¿no? Que no han tenido la posibilidad de acceder a un acta de nacimiento porque en el lugar en el que viven no existe, ¿no? Entonces, no existe el registro civil, vaya, ¿no? O hay una imposibilidad para poder acudir, en fin, muchas razones por las que no tienes un acta de nacimiento. En el caso de las personas migrantes puede ser que sí tengan su acta de nacimiento, pero pues no tienen un registro de clave única en México, ¿no? Entonces es un obstáculo que no debería de existir, porque justo los derechos humanos están dirigidos a personas, no a documentos, no a una ficha, ¿no? O sea, es un ser humano el que está buscando una protección, una atención, una asesoría, una asistencia, un algo, ¿no? No es el documento lo que te abre la puerta a acceder a tus derechos. El derecho humano está ahí y tiene que ser cumplido y tiene que ser respetado, ¿no? Es más bien cómo le das la vuelta a que el obstáculo administrativo no restrinja, ¿no? Sino que sea una posibilidad de otras cosas, ¿no? En el caso de las personas, por ejemplo, solicitantes de asilo, una vez que acceden al proceso y les dan la CURP, digamos, sí tiene un fin porque empieza a existir administrativamente, pero la persona ya existe porque es persona. El tema está en que abre, no sé, por ejemplo, registros para poder abrir a lo mejor, si esto pudiera ser una cuenta bancaria, en fin, otras cosas, pero no en temas de derechos tan fundamentales como la salud o la educación, no tendría por qué ser un obstáculo. A la persona se le tendría que atender por ser persona, ¿no? Y tratar de quitar en la medida de lo posible estos obstáculos administrativos. Gracias. Sí, yo creo que hay que enfatizar, ¿no? Y reiterar y mencionar hasta, digamos, hasta cansarnos de que se trata de derechos, ¿no? No es un favor, no es una buena voluntad por parte del Estado el hecho de que les brinde sus servicios, de que les preste por ejemplo, la salud pública o la educación, etcétera, sino que es un derecho y como tal tienen la obligación de hacerlo, ¿no? El Estado tiene la obligación de hacerlo. Esta precarización o esta dificultad del ejercicio de los derechos, Carolina, se presenta también de manera muy relevante en el trabajo, ¿no? Ya decíamos que muchas personas migrantes lo hacen por la falta de condiciones mínimas para satisfacer o tener un plan de vida digno y que por eso van a otros países. Y bueno, ¿qué sucede con la precarización del trabajo de las personas migrantes? Ya decíamos, bueno, no conocen sus derechos, pero ¿cuál es la situación? Yo pienso en el trabajo agrícola, pero también puede ser en el caso de mujeres que muchas veces se va al trabajo en el hogar. ¿Cuál es la situación del trabajo de las personas migrantes? Yo creo que con el trabajo hay varias aristas que pensar. Una está relacionada a procesos de estigmatización, ¿no? A pensar, por ejemplo, que una mujer migrante de cierto país realmente debería ser una trabajadora del hogar. Una mujer migrante de otro país es una mujer que debe ser comerciante, que si eres migrante, una mujer migrante de cierto país, entonces deberías ejercer el trabajo sexual, ¿no? Eso es algo que se ve y que está muy documentado en ciertas zonas de México y de otra parte del mundo, en donde hay estigmas asociados con la labor que debe realizar una persona migrante, ¿no? Y a la persona termina siéndole muy difícil salirse de ese encasillamiento al que ya ha sido sometida en una sociedad, ¿no? Y lo vemos con las mujeres venezolanas en Colombia, por ejemplo, para salir solamente del ejemplo
ejemplo, mexicano, ¿no? En donde también hay como una expectativa, ¿no? A que se dedique a ciertas labores, incluyendo el trabajo sexual. Entonces tenemos todo un tema social de estigmatización que termina colocando a las personas migrantes en labores ya predeterminadas por ese grupo social que les recibe y que implica que no puedan desarrollarse, ¿no? O tengan muchísimas dificultades en desarrollarse en otros lados laborales. Y luego está el tema de la regularización versus la no regularización. Si bien los derechos humanos existen sin que tengamos que tener un documento de identidad que te permita disfrutarlos, ¿no? Lo cierto es que la regularización sí puede ser o termina siendo una vía para que puedas ejercer o disfrutar derechos sin tantos obstáculos, ¿no? Como pueden ocurrir cuando no tienes un documento que te permita demostrar que vives legalmente en un país. Y el problema es, obviamente, que solamente un grupo pequeño, ¿no?, de personas migrantes tienen esos documentos con los que se adjudica la legalidad, ¿no?, en un territorio. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que un empleador, y aquí ya está la propia responsabilidad, ¿no?, que tiene la sociedad receptora, y no solamente a nivel de los gobiernos, ve la posibilidad de aprovecharse de una persona o un grupo de personas que necesitan generar un ingreso, porque todas las personas necesitamos generar ingresos para subsistir, y justamente por esa situación de irregularidad, y eso bueno, eso pasa muchísimo con los migrantes mexicanos o de otras nacionalidades en Estados Unidos, emplea, ¿no?, a un migrante o un grupo de migrantes con salarios muy inferiores a los que emplean a los nacionales o incluso a migrantes que están regularizados. Entonces, cuando uno piensa en la situación laboral del migrante, creo que hay que pensarlo desde todas las aristas. Uno, los problemas asociados a la falta de regularización y, desgraciadamente, al aprovechamiento que hacen empleadores, ya sean grandes compañías, hoteles, cadenas, etcétera, o a la persona, ¿no?, a una persona con una empresa pequeña que decide pagarle menos a una persona migrante, justamente porque esa persona está en una situación irregular y por lo tanto tiene una vulnerabilidad legal, ¿no?, a la hora de solicitar un trabajo. Pero luego yo sí creo que hay que combatir los estereotipos, ¿no?, y la estigmatización propia de quienes, de las sociedades, de las comunidades receptoras que han venido por muchos años estigmatizando, ¿no?, a las personas migrantes en esta idea de que si son de tal país solo pueden trabajar en tal rubro laboral, si son mujeres de tal país solo pueden trabajar en tal rubro laboral, porque eso lo que hace es que se encasillan a grupos poblacionales, ¿no?, y no se permite, ¿no?, que muchas personas que tienen skills o destrezas o educaciones distintas puedan realizar un trabajo distinto. Y la verdad que hay muy buenos estudios sobre este tema. Yo creo que hay que romper con esos estereotipos, porque lo cierto es que cada individuo tiene su propia historia laboral y sus propias destrezas y sus propias habilidades para que las personas puedan insertarse en trabajos laborales de una manera más libre, más voluntaria y sobre todo con la garantía de sus derechos laborales que todos tenemos independientemente de esa comprobación, ¿no?, de una regularidad en el país al cual has llegado a trabajar. Así es. Bueno, y enfatizar, ¿no?, también cómo en cada uno de los programas, o bueno, muchos de los programas que tenemos aquí en Tus Derechos, que tratamos distintos temas, pues sale recurrentemente el tema de los estereotipos y la parte cultural, ¿no? Y también sale el tema de la dificultad de los trámites administrativos que al final son los que impiden el acceso a los derechos, ¿no? O sea, tenemos los derechos humanos, pero la dificultad administrativa hace un problema importante. Y otro problema importante, Lorena, y tenemos unos minutos breves antes de irnos al segundo corte, es el tema de las políticas, la política pública, ¿no? ¿Cómo puede hacer diferencia una política pública migratoria en A o B? ¿Cómo inciden en la protección de nuestros derechos? Las políticas públicas pueden ser, normalmente están como enmarcadas en un ideal, ¿no? Normalmente pueden ser muy progresistas, como reconociendo los derechos, la titularidad de derechos de las personas migrantes. Y en este sentido es muy positivo ese reconocimiento y esa, ¿cómo decirlo?, socialización, ¿no?, amplia de ese reconocimiento
de ese derecho de este grupo particular de personas. Específicamente cuando se habla de algunos grupos vulnerables, es aún más como una opción positiva, ¿no? De reconocimiento, de promoción de derechos. El problema, como tú lo mencionas, son estas barreras invisibles que tenemos muchas veces que obstaculizan un acceso efectivo. Entonces, creo que el marco de la política pública de forma general de reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales normalmente es positivo. Lo que necesitamos es como esos pasos intermedios para que se pueda operacionalizar de una forma efectiva. Recuerdo hace un par de años platicando con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por ejemplo, ellos hacían un ejercicio muy importante de bajar esa política, ¿no? Ese reconocimiento que existe en la legislación local, de cómo eso se refleja, por ejemplo, en los reglamentos de las instituciones de salud o de los accesos, de las instituciones, por ejemplo, de acceso a la vivienda, ¿no? Cómo realmente tenemos que hacer como un esfuerzo de traducir lo ideal a lo real para que entonces esa barrera invisible se vuelva visible, ¿no? Esto es un problema porque la persona no tiene CURP, porque la persona no tiene la información en el idioma que necesita o porque la persona realmente, como decía Rita, desconoce sus derechos. Entonces, si visibilizamos estas barreras, lo podemos entonces reflejar en acciones correctivas, por decirlo así, para que las personas puedan acceder plenamente a sus derechos. Muy bien, Lorena, pues es momento de irnos a un segundo corte. Me quedo con esta reflexión y también de la importancia que luego para combatir estas barreras administrativas pues puede jugar el Poder Judicial, ¿no? Ya tenemos experiencias valiosas tanto en México como en el extranjero, en el derecho comparado, de cómo el Poder Judicial puede declarar la invalidez o la inconstitucionalidad de ese tipo de barreras que permiten finalmente el acceso al goce del derecho humano. Bueno, les recuerdo a quienes están viendo que estamos platicando sobre los DESCA o Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las Personas Migrantes. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando, discutiendo, reflexionando sobre los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las personas migrantes. Blanca, me gustaría retomar la conversación contigo. Y creo que en el tiempo de la pandemia, pues bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Y esto es importantísimo tanto para el acceso a las vacunas, pero también como la protección del derecho a la salud en general de las personas migrantes. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Sí, ciertamente. Ya hablábamos de que la población migrante es una población en situación de vulnerabilidad, donde en el momento del tránsito o del movimiento que ellos tienen y justamente ahora con la pandemia aumenta el riesgo de la transmisión para ellos mismos, donde tienen más dificultades de acceder a servicios básicos o lo que tanto se ha promovido para prevenir o reducir el riesgo de la COVID, como en el caso del acceso a agua, acceso a jabón, acceso a gel, acceso a equipo de protección personal como una mascarilla. Son personas que tienen menos posibilidades de hacer una cuarentena, de tener un espacio, un albergue donde ellos puedan ubicarse, digamos, en una cuarentena. Más en el tema de una detección temprana de una transmisión de COVID, por ejemplo, simplemente para un acceso a una prueba, ¿no? Una PCR que es muy cara, pero también por ahí las compañeras mencionaban sobre una de las barreras es el acceso a la información, el acceso a sus derechos. Muchas de las personas no saben dónde, cómo acceder a los servicios de salud. También hay una cuestión de miedo, quizá, de acercarse a los servicios de salud por ser discriminados o estigmatizados o de no tener los documentos necesarios para proveer una atención médica. Por otro lado, actualmente ahora con el tema del acceso a las vacunas, si bien el Estado tiene, y prácticamente todos los países en el mundo tienen políticas nacionales de vacunación
para prevenir la COVID. Muchas de esas políticas, si uno las ve, sí especifica a estos grupos en situación de vulnerabilidad y con ese criterio de universalidad e igualdad. En el caso de México, si bien hay una política, hay fases en la cual todos tenemos derecho a acceder a las vacunas, el tema es cómo estas personas van a poder acceder. En principio hablaba mucho de las barreras en cuanto al registro. Personas que no tienen un CUR, personas que no tienen acceso a información tradicional en televisión o no sé, en medios digitales, etcétera. Esas barreras habría que disminuirlas, si bien el Estado debe de garantizar el acceso a estos servicios, incluso a las vacunas, también a crear las condiciones, y mucho tiene que ver con una cuestión que es clave, sería la coordinación interinstitucional. La coordinación no solamente en México, sino en Centroamérica. Y en el caso de México, a nivel de las autoridades, tanto estatales y locales, donde se puedan crear esos mecanismos, incluso todas las instituciones con las que se trabaja con población migrante, instituciones de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales humanitarias, derechos humanos, la sociedad civil, donde todos estos actores que de alguna manera tenemos acercamiento a la población migrante que asistimos, se podría crear un grupo de trabajo en la cual se pueda estudiar todas estas barreras y crear estos mecanismos de acceso en los cuales también ellos puedan acceder a las vacunas. De igual manera para todos, de la misma forma, si hay fases en línea con las fases de vacunación, no se les está pidiendo, no se pide priorizar, lo que sí se pide es que vaya en línea con las políticas en la cual esos son los mecanismos de igualdad. Entonces, esperamos que entonces monitorear y ver si actualmente estas personas migrantes están accediendo a las vacunas. En el momento me parece que no hay registro o evidencia que esté existiendo en México o en Centroamérica. Gracias, Blanca. Rita, bueno, también ya se mencionaba la coordinación institucional, pero en el derecho al trabajo, en el acceso al trabajo, ¿cuál es la importancia, digamos, de la distribución competencial o de que estén claras las competencias de las autoridades involucradas en la garantía de este derecho y también en la adecuación legislativa? ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema? Mira, sobre este punto creo que algo importante también a resaltar es que el tema de la migración por los estados ha sido siempre abordado desde un tema de seguridad, ¿no? Implementan medidas de seguridad para hacer la contención y este hecho implica que todo el tratamiento de las personas migrantes quede en manos de ciertas instituciones, ¿no? En el caso mexicano queda en manos de la Secretaría de Gobernación por ser encargada del gobierno interno, digamos, el Instituto de Migración que depende de ella y se quedan fuera otras dependencias, otras instituciones. Entonces se le da un enfoque migratorio y por eso migratorio y de seguridad nacional, vaya, y por eso es que el acceder a de derechos económicos, sociales y culturales se vuelve tan complejo. En el caso del derecho al trabajo, por ejemplo, hay un tema importante, ¿no? El Instituto de Migración es el encargado de dar visas de trabajo. Esto tiene que ver con un control interno del mercado de trabajo, o sea, hay una protección, esto también deriva de la Constitución y deriva de la Ley Federal del Trabajo, hay una protección de la mano de obra mexicana, se le da privilegio a la mano de obra, también tiene que ver con lo histórico un poco que comentaba hace rato, y se le beneficia solamente a ella, se le protegen, entonces todo lo demás queda un poco en exclusión o se benefician de la experiencia del extranjero
pero una vez que el extranjero deja su conocimiento, pues adiós, ¿no? Entonces sí hay un tema ahí que ver, ¿no? Porque quien tendría que tener competencia en materia de ver que se estén cumpliendo con derechos laborales es la Secretaría del Trabajo. Y si nos vamos a la ley orgánica y nos vamos al reglamento de la Secretaría del Trabajo, podemos encontrar que no tiene competencias para regular el trabajo migratorio. O sea, no está entre sus facultades inspeccionar, ¿no? Que sería lo fundamental. Justo uno de los principios que se ha abordado en esta charla con las colegas es el de no discriminación, igualdad y no discriminación. La Secretaría del Trabajo, a través de su inspección del trabajo, sería la encargada de verificar que en los centros de trabajo las personas estén, por ejemplo, accediendo a salarios iguales por trabajo igual, sin discriminación. Sin embargo, al carecer de esa competencia expresa, porque también eso es algo mucho de las instituciones mexicanas, que si no está marcado expresamente por la ley, no lo hacen. Entonces, tiene que estar el mandato de ley. De ahí también que hay una necesidad de armonización legislativa. Mucho se ha peleado por el movimiento de derechos humanos en que haya una armonización constitucional y de otras leyes a los tratados internacionales de los que México es parte. Aunque ahora tenemos el bloque de constitucionalidad y el principio de convencionalidad a partir de la reforma de derechos humanos del 2011, lo cierto es que es necesario también que aparezca, ¿no? Entonces, una de las convenciones que además fue impulsada fuertemente por el gobierno mexicano en su momento, una de las convenciones que no ha sido armonizada es la Convención de Trabajadores Migratorios. Entonces, sí falta un pequeño proceso ahí para establecer incluso características de trabajadores o tipos de trabajadores que reconoce la convención y que no aparecen en la Ley Federal del Trabajo y que por eso siguen quedando en manos del Instituto de Migración como los trabajadores temporales agrícolas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay una necesidad ahí fuertemente que puede marcar una diferencia, ¿no? Y también hablar de tipos de personas migrantes, de trabajadores migrantes, que son los regulares y son los irregulares, porque los irregulares, claro que tienen derechos, ¿no? Hace ratito Carolina lo decía, ¿no? En el tema del derecho al trabajo, los derechos surgen de la relación subordinada de trabajo, no de mi estatus migratorio. Yo tengo derechos por ser trabajador o trabajadora, no por ser un migrante regular o irregular. Entonces creo que eso es algo importante que hay que marcar en la Ley Federal del Trabajo y que sigue ahí un poco ausente, ¿no? Eso por ahí lo dejaría. Muchas gracias, Rita, que también mencionaste ya los tratados internacionales, la importancia del derecho internacional en este tema, como en todos los programas que tenemos sobre tus derechos ahora. Bueno, desde hace tiempo ya en México el derecho internacional de los derechos humanos es una herramienta fundamental para los operadores y operadoras jurídicas, ya sea jurisdiccionales o administrativos, y estamos obligados, digamos, a conocer el derecho internacional de los derechos humanos, tanto los tratados como las resoluciones, como las opiniones consultivas, porque es la forma en la que vamos a aplicar el derecho, ¿no? Entonces, bueno, te me adelantaste, pero qué bueno que lo mencionaste. Además, invitar a quienes nos ven a cuando se estudie este tema, digamos, con más profundidad, si así lo desean, pues consultar los tratados y consultar, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene precedentes importantes sobre la materia. Pues sabiendo que nos quedan unos minutos, creo que vamos a hacer ya la ronda de reflexiones o conclusiones finales. Carolina, si quieres darnos tu última intervención. Sí, muchas gracias, Roberto. Yo quiero retomar la conversación o las reflexiones de Blanca sobre la importancia del acceso a la vacuna y en general el derecho a la salud de las personas migrantes. No cabe duda, ¿no?, de que esta pandemia vino a cambiarnos la vida, cambió nuestras vidas a nivel individual, pero también nuestras vidas a nivel colectivo y sí, ha sido una tormenta en el mar, pero hay que recordar que no todos vamos en el mismo barco, ¿no? Y que cuando se trata de personas migrantes o personas en contexto de movilidad humana, las vulnerabilidades son distintas y el impacto de las políticas públicas es distinta. No es suficiente con buenas intenciones. No importa que un gobierno, sea el mexicano o sea otro, declarativamente anuncie que hay acceso a la vacuna para todos, declarativamente anuncie que se van a aplicar vacunas o tratamientos sin discriminación. Si las políticas públicas están diseñadas con barreras implícitas, las buenas intenciones
no bastan y desgraciadamente podríamos tener a todo un grupo poblacional sin un acceso efectivo a algo que va a venir esperemos, ¿no?, a normalizar nuestras vidas o al menos a mitigar los efectos de la pandemia, como es la vacuna. Entonces, insistir, ¿no?, en que las buenas intenciones de los gobiernos se aprecian, pero si no vienen acompañadas de políticas públicas que claramente entienden, ¿no?, que hay barreras que al final del día no logran que se hagan efectivos el acceso a la vacuna o a otras tratamientos que van a salvar las vidas de personas en movimiento, entonces la declaración de buena voluntad termina siendo muy insuficiente. Y creo que, y con esto cierro, que también es importante que como personas, como individuos, denunciemos, ¿no?, esos casos que nos continúan llegando. Me exigieron el CURP, no pude acceder a esto, no pude acceder a la otra, para poner en evidencia que a pesar de que existen políticas públicas que en el papel se ven muy bien, en la práctica todavía contienen elementos que impiden el beneficio, ¿no?, que impiden la efectivización, ¿no?, y la garantía de tus derechos. Y creo que hay que promover, ¿no?, que todos tengamos acceso a la vacuna sin ningún tipo de discriminación. Muchas gracias, Carolina. Lorena, adelante. Gracias. Nosotros hablábamos anteriormente de la importancia del marco internacional, ¿no? Y dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja siempre hablamos como de hacer énfasis en los principios humanitarios. Dentro de estos principios humanitarios tenemos el tema de la no discriminación, de la universalidad. O sea, finalmente, como dice Carolina, esta pandemia nos hace reflexionar y pensar en que, bueno, esto nos afecta a todos y a todas, ¿no? Mientras no estemos todos o todas vacunadas, seguimos en riesgo. Eso incluye personas con documentos, sin documentos, hombres, mujeres, no importa la nacionalidad. Entonces, esta pandemia nos ha humanizado a un nivel de concientizarnos que todos estamos en riesgo, no importa la nacionalidad. En ese sentido, el Comité de Trabajadores Migratorias, el Pacto Internacional de los DESCA, nos hace referencia a estos principios universales y creo que tenemos que seguir en este esfuerzo de trabajar en conjunto por garantizar, apoyar el acceso a los derechos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio. Muchas gracias, Lorena. Blanca, tu reflexión, conclusión. Sí, a mí me gustaría, ya hablando de todas las políticas existentes actuales, una de las reflexiones me parece que hablaba sobre de crear las condiciones para que lo que ya existe se realice y disminuir estas barreras. Una, desde el lado de salud, siendo una profesional de salud, la capacitación y la sensibilización a los profesionales de salud, a proveedores de salud, a autoridades de salud, que generen condiciones cuando una persona requiera de una asistencia médica, se le otorgue, que se creen esas condiciones a nivel de las estructuras de salud y que se genere esa concientización sobre los derechos humanos de esta población y que todos tenemos acceso de forma igualitaria y en este momento de promover y de fortalecer el acceso equitativo a las vacunas contra la COVID. Muchas gracias, Blanca. Rita, para terminar, por favor. Gracias. Pues yo creo que en este tema de los DESCA es importante también nombrar las cuestiones estructurales, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales han sido fuertemente golpeados por el tema de privatizaciones. Entonces, en la medida en que las poblaciones locales se ven afectadas en el acceso a estos derechos, es la medida en que también las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, verán restringidos sus derechos, ¿no? Sumándole al hecho de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, de desconocimiento de sus derechos, en fin, ¿no? Entonces creo que algo importante ahí es repensar, ¿no? Esto que decía Lorena, de la pandemia nos ha puesto a todos en el mismo saco, ¿no? Nos agita de la misma manera, a lo mejor de manera diferenciada por el tema de acceso a recursos que se puedan tener, y me refiero a recursos económicos, porque la desigualdad también juega un papel importante en el tema de DESCA. Pero vaya, en esta medida
se puede garantizar o no el acceso. Es decir, o sea, los estados tendrían que fijar los presupuestos suficientes para que las instituciones de educación, para que las instituciones de salud puedan funcionar de manera adecuada. Tendría que poner, en el caso mexicano, con lo que estamos viviendo ahora en el tema de sequías, las medidas necesarias para garantizar el derecho al agua. O sea, ¿qué vamos a hacer con esta sequía que estamos teniendo? Eso nos afecta a nosotros y afecta de manera clara, también diferenciada, a las personas migrantes por N cantidad de situaciones, ¿no? Pero todos estamos metidos en el mismo saco de la sequía. Si no hay el recurso, si no hay posibilidades de que llueva, ¿cómo vamos a hacer para garantizar el tema del acceso al agua? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en cuestiones medioambientales para, no sé, para reforestar lo que hoy está desolado en este territorio, para que vuelvan las lluvias y para que se vuelva a juntar en los mantos acuíferos del recurso, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema de mucho análisis, de mucha conciencia, de revisar la política económica que se tiene, la política de desarrollo que se tiene, el tipo de país que se quiere. O sea, sí es una medida de pensar en qué queremos como país todas y todos, y los gobiernos tienen que hacer lo que les toca en esa cuestión, ¿no? Porque a final de cuentas ellos son los que están obligados a garantizar, ¿no? Con todos los recursos, utilizando todos los recursos disponibles, a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Por ahí, más o menos. Gracias. Pues muchas gracias, Rita, y gracias a todas que estuvieron aquí. Pues nos quedamos con sus reflexiones y invitamos a quienes nos ven a que nos sigan, nos manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter @justiciatv, y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en una sesión más de su programa Tus Derechos. Hasta la próxima.